Pero quiero que veas qué pasa cuando la gracia de Dios llega a tu vida. Ojo, dice la Biblia que Noé era justo. Amén. No era justo. Pero hay algo en Dios, y es que a pesar de que todo el mundo estaba corrompido, y en un mundo donde estaba lleno de pecado, Noé decidió vivir de una manera distinta a los demás. Noé hace lo siguiente, ojo. Noé toca el corazón de Dios, pero vea todo lo que sucede cuando la gracia de Dios se desata sobre nuestra vida. Número uno, Dios le da el plan de salvación a Noé y le cuenta su propósito. Amén. Cuando yo encuentro gracia en Dios, Dios va a revelar su propósito sobre mí. Dios me va a hablar más de lo que sé. Amén. Dios me va a hablar de lo que Él tiene preparado para mí. ¿Ok? Dios me va a revelar su propósito a mí. Fue lo que hizo Dios con Noé. Cuando ve a Noé, no solamente halló gracia en él, sino le dijo a Noé: ¿sabes qué, Noé? Te voy a contar algo que voy a hacer. Voy a destruir el mundo. Y le cuenta su plan. Amén. Le cuenta su plan. Segunda cosa que Dios hace, le dice: hazte un arca. Y le dice: hazlo de madera de gofer. Amén. Le vas a poner esta brea por dentro y por fuera. Y Dios le empieza a decir más adelante: va a ser de tantos codos por tantos codos. ¿Sabía usted que el arca de Noé tuvo 130 metros de largo aproximadamente? O sea, esta iglesia mide 100 metros de la entrada hasta el final. Todavía para atrás hay más metros. 100 metros, o sea, son 30 más. Y casi 28 metros de ancho. Dicen que el arca de Noé fue similar a un barco de los años 70. Hasta los años 70 se pudo construir un barco de esa magnitud, de ese nivel. Amén. No sé si usted ha visto cómo construyen un barco, pero son montones de personas. Pero Dios lo hace solo con Noé y 3 hijos más. Amén. Y lo hace. Algo que era desconocido en ese tiempo. Hasta los años 70 se vio una embarcación como esa. O sea, hasta hace 50 años se vio una embarcación de ese tamaño, con esa fuerza y con esa durabilidad. Lo segundo que Dios hace es, le da una estrategia. Diga conmigo: estrategia. Amén. Dios le da un plan de salvación, Dios le muestra el propósito y Dios le da una estrategia. ¿Ok? Número 3, tercera cosa que Dios hace. Diga conmigo: lo dotó de sabiduría. Dios le dice cómo hacerlo, pero también le da sabiduría para hacerlo. Amén. Sobre cómo empezar, por dónde empezar, cómo unir la madera, cómo cortar la madera. ¿Ok? Quiero que vea todo lo que hizo la gracia de Dios. Y ahorita voy a explicar cómo lo aplicas a tu vida. Amén. 4, Dios lo protegió, le dio protección. Era un tiempo de mucha maldad. Amén. Donde no solo podían robarle, podían matarlo o podían destruir lo que él había hecho. Y Dios le dio protección, lo cuidó hasta terminar. Y número 5, la quinta cosa que Dios hizo fue: cerró la puerta por él. ¿Sí o no? Y dice la Biblia que Jehová cerró la puerta, así textualmente. Una vez entrado todos al arca, Jehová cerró la puerta. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, pastor? Te lo voy a explicar. Cuando la gracia de Dios cae sobre ti, cuando el favor, la palabra gracia significa favor, significa regalo. Cuando la gracia o el favor de Dios
cae sobre ti, estas 5 cosas te acompañan. Estas 5 cosas caminan contigo. Fíjate lo que va a pasar en tu vida cuando la gracia de Dios cae sobre ti. Cuando la gracia de Dios cae sobre ti, uno, Dios te va a revelar su propósito. Dios te va a revelar lo que Él tiene preparado para ti. Hay muchos de nosotros que ni siquiera sabemos por qué estamos aquí. Creemos que vinimos para nacer, crecer, reproducir y morir, y no es así. Hay un propósito de Dios en nuestra vida. Quiero que entiendas esto. Cuando Dios te creó, no fue que Dios dijo, a ver, ¿qué está haciendo Fide? Fide, híjole, pues ya decidió aceptarme a mí. Tiene 30 años. Su esposa pues es buena, creo yo. ¿No? Bueno, es medio buena. No, sí. Ya le pegó y dijo sí. Es buena. Ya decidió servirme. ¿Qué le hago a Fide? A ver, Fide, bueno, te voy a poner este propósito. No fue así. Amén. No fue que naciste, que Dios dijo, se me pasó Moy. ¿Qué hago con Moy? Le voy a dar este propósito. No fue así. Fue al revés. Dios hizo un propósito primero. Y dijo, necesito que en este tiempo, en el 2022, amén, que en este tiempo, en esta era, necesito una persona que haga esto, esto, esto y esto. Entonces dijo Dios, ok, vamos a crear a Adrián. Amén. Vamos a crear a Fide, vamos a crear a Moy. Fue primero el propósito, después la persona. Amén. La Biblia dice que Dios nos conocía desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios hiciera todo esto, Dios ya nos tenía un propósito a nosotros. Después de millones de años de la fundación del mundo, dijo Dios, este es el momento. Ahora toca que Adrián pueda nacer en el 91. Amén. Abel en el 2000. Amén. Gloria a Dios, amén. Sí, amén, en el 2000. Amén. Y Dios empieza a hacerlo y empieza a crearte. Dice, ¿por qué? Porque tenía un propósito en tu vida. Pero eso no lo vas a conocer hasta que estemos delante de la presencia de Dios. No voy a saber para qué fui creado hasta que yo esté con Dios y haya hallado gracia delante de Él y Él pueda revelarme su propósito en mí. Amén. Segunda cosa que Dios va a hacer, que cuando Dios te revele el propósito, te va a dar la estrategia, te va a decir las formas, te va a decir la manera de cómo hacerlo. Amén. Hay muchos de nosotros que a veces no empezamos negocios porque no sabemos cómo empezar un negocio. Hay muchos que no nos casamos porque tenemos miedo a que nuestro matrimonio no funcione, porque hemos visto en nuestros padres un mal ejemplo, porque tenemos miedo a que no funcione. Déjame decirte una cosa, si encuentras gracia y favor de Dios, Dios te va a dar la estrategia para poder tener un matrimonio conforme al corazón de Dios. Amén. Si nos rendimos delante de la presencia de Dios, Dios te va a dar la gracia, te va a dar la estrategia para empezar el negocio que tú necesitas. Dios te va a dar la estrategia para ser catapultado en tu ministerio. Amén. Amén. Mira, yo te voy a decir algo. Yo me dejé de enfocar en hacer crecer mi ministerio. Dios habló a mi vida y dijo, Dios, yo voy a hacer esto contigo. Y le dije, Dios, ok. Entonces, Dios, usted deme la estrategia a mí. Usted dígame qué es lo que yo tengo que hacer. Amén. Amén. Y Dios se ha encargado de hacer cosas que ni yo me imaginaba. Dios tiene su estrategia. Él sabe cómo lo hace. Pero Dios empieza a hacerlo, Dios empieza a moverlo, empieza a mover. Hay cosas en tu vida que dice Dios, mira, si lo haces en tu sabiduría vas a fracasar, pero si me dejas trabajar en ti, yo te voy a dar la estrategia en ti. Si buscas mi corazón, si buscas mi presencia, si buscas mi amor, si buscas mi bondad, si buscas mis pensamientos, ¿sabes qué va a pasar? Voy a poner gracia en ti. Amén. Te voy a decir cómo lo tienes que hacer. Amén. Híjole, no sé cómo empezar el negocio. Busca a Dios y Dios te va a dar la sabiduría para empezar en cosas que a lo mejor ni imaginaste y vas a ser próspero ahí. Amén. Dios te va a dar la estrategia como lo hizo con Noé.
La Biblia no dice que no era un experto haciendo barcos, pero se convirtió en un experto, porque a lo mejor no sabía ni cómo. Amén. A lo mejor no sabía ni cómo, pero Dios le dio la estrategia. Dios le da sabiduría y de repente empiezas a convertirte en una persona sabia. Amén. En lo que estás haciendo. 4, Dios te va a dar protección, y no solamente de tus enemigos, sino de el enemigo. Amén. Porque nuestro enemigo no son las personas, nuestro enemigo es lo que está en las personas. Amén. Tienes que aprender esto. Escucha, aprende esto, porque hay personas que tienen más enemigos que amigos. Y cuando yo veo personas que tienen más enemigos que amigos, yo les digo, examínate. Te creo que tengas 2, 3 enemigos, pero que tengas 100 enemigos y un amigo, a lo mejor el de la bronca eres tú. ¿Sí o no? Dígame amén. Y tienes más enemigos que amigos. Yo le digo, no. Y sacamos el dicho, si los perros ladran es porque ¿qué? ¿Es porque qué? Porque vamos avanzando. Amén. No, si los perros ladran es porque vamos avanzando. Si te critican es porque han logrado menos cosas que tú. No, espérate. A veces sí aplica. A veces es que la riegas tanto, mijo, que ¿sí o no? A veces no es que vayas caminando, es que le cocoreaste al perro y por eso ladró. Dígame amén. Dígame amén. Hay gente así en otras partes, aquí no. Y dicen, no, tu enemigo no son las personas. Tu enemigo no es tu suegra, es lo que está en tu suegra. Amén. Amén. Dígame amén. Eso. Entonces ame a su suegra. Odie lo que está en su suegra. El enemigo. Escuchen. El enemigo no es mi esposo y no es mi esposa. No es mi hijo, no es mi padre. Es lo que está en ellos, lo que puede influenciar en ellos. Usted vio lo que pasó ayer en el estadio de Querétaro. Triste. Que esto tiene que ser un mensaje para nosotros de que el enemigo está ganando terreno. Amén. Pero su palabra dice que cuando tú encuentras gracia delante de Dios, que cuando Noé halló gracia delante de Dios, Dios pudo proteger a Noé en un tiempo donde cualquiera le podía hacer daño. La Biblia me enseña que todos los hombres que hallaron gracia delante de Dios, el enemigo, no las personas, el enemigo que mueve personas, el mismo enemigo, tuvo que venir a pedirle un permiso para poder acercarse a ellos. La Biblia nos enseña que cuando la gracia de Dios se desata sobre nuestra vida, el enemigo no puede operar sobre mí, no puede venir sobre mí. Dios trae una protección sobre mi vida y no sucede nada que Dios no quiera que suceda en mi vida. Amén. Amén. Hace tiempo me preguntaron a mí una cosa, me dijeron, pastor, ¿usted cree en el ministerio de liberación? Le digo, claro que creo en el ministerio de liberación, pero no como las otras personas lo creen. No soy de los que creo que tiene que estar peleando con el diablo. Soy de los que creo que tiene que adorar a Dios y que Dios se encarga del enemigo. Soy de los que creo que si busco la presencia de Dios, el enemigo se tiene que ir. Las ataduras se tienen que ir. El proceso se tiene que ir. La dificultad se tiene que ir. Amén. Soy de los que creo que cuando estoy con Dios, nada de lo que me pase es sin su autorización. Amén. Que todo lo que pase en mi vida tiene que tener su autorización mientras yo halle gracia delante de Dios. Amén. Cuando hallé gracia delante de Dios,
Aunque se levante un edicto en todo el país y digan, maten a todos los de 31, los de 31 años, porque esa es mi edad, para el que no sabía. Me veo más joven, yo sé. Maten a todos los de 31. Dios es capaz de esconderme. Y no en un rancho, es capaz de esconderme en el mismo palacio de gobierno como lo hizo con Moisés. Si Dios tiene un propósito conmigo. Amén. Si Dios tiene un propósito conmigo, Dios es capaz de meterme ahí y decir, todos menos este. Cuando estoy delante de Dios, te voy a decir qué pasa. Las guerras se acaban. Porque las guerras contra el enemigo no son mis guerras, son las guerras de Dios. Ya predicamos sobre eso, ¿se acuerda? ¿Qué le dijo Dios? Le dijo, no te muevas, espérame aquí, voy a ir a pelear por ti. Amén. Cuando encuentras gracia delante de Dios, ¿sabes qué pasa? Hay cosas que no puedes, que son imposibles para ti. Es más, es imposible que Noé hubiera podido cerrar esa puerta él solo. Y dijo Dios, no te preocupes, hay cosas que son imposibles, pero hallaste gracia delante de mí. Y aún las puertas que no pueda cerrar, las voy a cerrar. Y las que tenga que abrir, las voy a abrir por ti. Todo lo que yo tenga que hacer por ti, lo voy a hacer porque hallaste gracia en mi vida. Amén. Eso es lo que pasa cuando hayas gracia. Que Dios cierra puertas que ni tú podías cerrar. Y que Dios abre otras que ni tú podías abrir. Eso es lo que Dios hace. Eso fue lo que Dios hizo con Noé. Dios nos enseña a través de Noé lo siguiente: cómo es la gracia. Amén. Cuando perdemos la gracia, perdemos el propósito, perdemos la motivación. Estamos aquí y no sabemos ni por qué estamos. Amén. Algo pasó en mi vida, que cuando yo tenía 15 años hasta los 23, siento que esa temporada fue eterna. La siento eterna. Siento que fueron muchos años. Y de los 23 a los 31 siento que me pasó de noche, que fue de ayer a hoy. Se me fue rápido. Ahora que cumplí años, me pasé como 3 horas así, miren, triste. Me vi al espejo y dije, ya no soy ese chamaquito. Se me cayó algo, le dije a Santi, recógemelo, mijo, porque no me puedo agachar. Amén. No me acuerdo quién fue el que me visitó ese día. Vi a un amigo mío que lo conozco desde los 15 años. Y nos vimos y los dos estábamos bien flaquillos. Se llama Javi. Y nos vimos después de 7 años. Y ahora los dos estamos bien gordillos. Y estábamos, hombre, ¿hace cuánto que no te veo? No, hace tantos años. Y hombre, vamos al Oxxo. Y luego cuando íbamos al Oxxo, el Oxxo está a la vuelta de mi casa. Y luego le quito el candado del carro y me dice, ¿qué? ¿Vamos a ir en el carro? Y yo, ¿sí? No, vamos caminando. Yo, no, Javi, es que ya no puedo. Y luego, bueno, ándale, vamos caminando. Y luego íbamos caminando y dice, ¿por qué? No, y luego si nos sale un perro. Cuando tenías 15 años, ¿qué te preocupaba el perro? ¿Sí o no? Llegamos ahí. Y, esto es real, 100%. Cuando llegamos ahí, como nos llevamos muy bien y nos reímos mucho él y yo, estábamos ahí y usted sabe que yo soy fan de las papas, ¿no? Llego a las papas, al área de Sabritas, Dios los bendiga a los de Sabritas, Dios los tenga en su gloria. Y cuando estábamos ahí, nos vemos los dos y hombre, ¿qué quieres? Le digo, no, hombre, yo quiero unos rancheritos. Y los rancheritos estaban a mero abajo, hermano. Y nos volteamos a ver los dos, ¿quién? ¿Tú o yo? Y le digo, no, hombre, pásamelos. Yo no me puedo agachar, le digo yo a él. Y nos empezamos a reír, los dos. El tiempo pasó muy rápido. Pero te voy a decir una cosa,
A los 23 años encontré mi propósito. Encontré mi propósito. Me casé. Amén. Gloria a Dios. Me casé. A los 2 meses inicié Avivamiento Monterrey. El trabajo, mis hijos. Empezó a pasar todo tan rápido, pero porque encontré el propósito. ¿No te ha pasado que cuando no tienes nada que hacer el día se te va eterno y cuando tienes algo que hacer dices, chis, ya? ¿Ven? Estás en el trabajo y el único día de la semana que te propones a trabajar, dices, chis, ya son las 6. ¿Sí o no? Los días más eternos son lunes y viernes. Lunes porque llegas con toda la flojera y se te hace eterno. Y el viernes porque ya te quieres salir. Cuando encuentres el propósito de Dios, vas a estar tan ocupado que vas a perder tu tiempo de ocio, que tus pensamientos no van a poder pensar cosas incorrectas o cosas de maldad. Amén. Cuando encuentras tu propósito, te vas a sentir tan lleno y tan pleno que va a llegar un momento, Dios te va a dar la estrategia, te va a dar la sabiduría, va a cerrar puertas, va a abrir puertas por ti, que cuando llegues a cierta edad vas a voltear y vas a decir, si yo lo hubiera imaginado cuando tenía 23, sé que a los 30 no hubiera podido tener mi casa propia, sin deuda, mi carro, mi esposa, 3 hijos, la iglesia, Avivamiento Monterrey, con un terreno, construyendo allá en el otro terreno, invirtiendo en el otro terreno, con esta iglesia, cumpliendo el llamado, el ministerio, haber viajado a otros países, a otras naciones, predicando de un lado a otro. Sé que sin la estrategia de Dios, que sin la sabiduría de Dios, que sin que Dios abriera puertas y cerrara puertas, que sin su favor no hubiera pasado en mi vida, y hoy quizás estuviera triste, quizás estuviera sin propósito. Pero te voy a decir una cosa: cuando encontramos la gracia de Dios, Dios empieza a suplir nuestra vida y empieza a darnos un sentido que antes no imaginábamos. Amén. Necesitas su gracia. Y te voy a decir qué va a pasar: que cuando su gracia está sobre ti, aunque todo esté en miseria, tú vas a ser bendecido. Que aunque todos tengan problemas, tú vas a estar bendecido. Que aunque todos mueran de COVID, tú vas a mantenerte sano. Amén. Que mientras que gente diga que esa enfermedad es de muerte, para ti será una gripa en el nombre de Jesús. Amén. Mientras que la delincuencia empiece a causar estragos, porque es algo que está pasando en la ciudad y va a ponerse peor. Pero aunque se ponga peor, yo muero cuando Dios diga que muera, y yo vivo hasta que Dios diga que viva, porque su gracia me acompaña. Amén. Y otros cerrarán negocios, pero tú no cerrarás el tuyo, porque Dios caminará contigo. Hay una mentira en la iglesia cristiana que se ha predicado por mucho tiempo, y dicen: si yo oro por ti, yo el pastor oro por ti, vas a ser bendecido. Amén. Si yo oro por ti, vas a ser rico. Hay cosas que se pueden hacer a través de la unción. Escucha esto. Y si es verdad, si tú crees, Dios lo puede hacer. Pero nada de esto funciona si no has encontrado gracia delante de Dios sobre ti. Amén. En pocas palabras, si el de arriba, puedes hallar gracia en mí, pero si no hallaste gracia en Dios, no va a pasar absolutamente nada. Amén. Si la persona que está a tu lado te dice: amigo, te va a ir muy bien, yo creo en ti, pero si Dios no has hallado gracia delante del bueno, delante del de arriba, no va a pasar nada en tu vida. Nadie puede cederte gracia.
¿Ok? ¿Ok? Puede ser que por la gracia de tus padres puedas ser bendecido, sí. Pero eso no significa que tengas el favor de Dios sobre tu vida. Es una relación personal entre tú y Dios. Amén. Y tienes que dedicarte a buscar la presencia de Dios y a tocar el corazón de Dios. Amén. A tocar el corazón de Dios. Escucha una cosa. Noé halló gracia delante de Dios y sus hijos fueron salvos. Sem, Cam, Jafet fueron salvos. Pero eso no significa que la gracia de Dios estaba sobre ellos. Amén. Uno de ellos fue maldito en toda su generación porque se equivocó, porque pecó. Amén. ¿Y qué fue? Si Noé tenía la gracia y Noé era su padre. No. Me gustaría decirte que si yo oro por ti, la gracia de Dios cae sobre tu vida, pero no es así. Amén. La gracia de Dios cae sobre tu vida cuando lo buscas, cuando te rindes a Él y cuando tocas su corazón. Y ahí, aunque el Padre no quiera bendecirte, aunque el pastor no quiera bendecirte como pasó con Isaac, que no quería bendecir a Jacob, pero cuando tú tocas el corazón de Dios, aunque tu padre no quiera, Dios pone su gracia y su favor sobre ti. Para que me entiendas, cuando tocas el corazón de Dios, aunque otros no quieran verte bendecido, aunque otros no quieran verte en paz, aunque otros no quieran verte en Dios, aunque otros quieren que pierdas todo, pero cuando tú hallaste gracia y favor de Dios, se van a quedar con las ganas, porque Dios va a hacer lo que Él tiene que hacer contigo. Esto funciona así. Amén.